El mundo de Rick Harrison se derrumbó cuando la tragedia golpeó a su familia de la forma más devastadora imaginable. Su hijo de solo 39 años había desaparecido, y con él el futuro de una dinastía que antes parecía imparable. Ya no se trata solo de la historia de un programa de televisión, sino del dolor de un padre de una familia destrozada y de un imperio al borde del colapso. Una dinastía en crisis. A los 59, Rick Harrison debería estar disfrutando de las recompensas de su éxito. En lugar de ello, se está ahogando en una tormenta incesante de demandas, traiciones y desamor. Justo cuando parece que su mundo no podría empeorar más, le llega otro golpe que le deja luchando por aferrarse a él. Comenzó con una amarga disputa que nadie vio venir. La propia madre de Rick, Joanne, le arrastró a una batalla judicial por la propiedad de la casa de empeños que le hizo famoso. Según ella, Rick la engañó para que le cediera su parte del negocio cuando aún se estaba recuperando de una crisis médica que la dejó en coma. La acusación era explosiva. Quería una contabilidad completa de más de $500,000 en activos familiares, junto con una orden de alejamiento que impidiera a Rick vender más objetos de valor de la tienda. Rick, sin embargo, se defendió insistiendo en que su madre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Aún así, el daño estaba hecho. Un negocio familiar antaño orgulloso ahora estaba siendo destrozado delante de todo el mundo. Una catástrofe pandémica. Como si la guerra familiar no fuera suficiente, el desastre volvió a golpear esta vez desde el exterior. La pandemia mundial casi aplastó su negocio de la noche a la mañana. Lo que una vez fue una mina de oro que atraía millones de ansiosos turistas y cazadores de tesoros, de repente se convirtió en una ciudad fantasma. Antes de la pandemia, la tienda de Rick tenía una media de casi 3.000 clientes al día. Pero en abril de 2020, las cifras cayeron en picado. Las ventas apenas alcanzaban los $48 millones, mientras que solo las nóminas suponían la asombrosa cifra de 325 millones. Por primera vez en décadas, la emblemática casa de empeños pendía de un hilo. El propio Rick lo dijo sin rodeos, era una ciudad fantasma. El punto de ruptura, con miembros de su familia en guerra, pleitos que drenaban su fortuna y una pandemia que arruinaba su imperio, Rick Harrison ya estaba luchando en todos los frentes. Y entonces ocurrió lo impensable, la pérdida de su hijo le destrozó como ninguna crisis financiera podría haberlo hecho jamás. Al hombre que construyó un imperio multimillonario, le quedaba ahora algo que no podía empeñar, vender ni negociar: el dolor. La pregunta que se plantea ahora es: ¿podrá Rick Harrison mantener unido su imperio, o habrá empezado ya a desmoronarse la dinastía que una vez cautivó a millones de personas, y luego estaba Chumley? En la pantalla, Austin Lee Russell era un compañero adorable y bobalicón, pero fuera de ella, la verdad sea dicha, era un imán para los problemas. En el año 2016, su domicilio fue registrado por la policía en el marco de una investigación penal. Aunque las acusaciones más graves contra él no prosperaron. Las autoridades encontraron suficientes sustancias ilegales y armas de fuego no registradas como para acusarle de múltiples delitos. Consiguió eludir la cárcel con un acuerdo con la fiscalía, aceptando 3 años de libertad condicional, pero su reputación quedó destrozada para siempre. Los aficionados quedaron atónitos, y el programa sufrió un duro golpe. La oscuridad se cernía sobre Rick Harrison desde todas las direcciones. La familia, los negocios, las amistades, todo se desmoronaba. Y entre las sombras de esta dinastía en colapso, surgía una traición más profunda. Una que lo cambiaría todo para siempre. Una pequeña cantidad de marihuana, una pequeña cantidad de otra droga. Francamente, fue tratado quizás con un poco más de dureza que otros. Fuera de la sala del tribunal, la gente de Chumley nos dio un trozo de papel diciendo que quiere dejar esto atrás. Y está agradecido a sus fans. El mundo vio cómo el rey de los peones luchaba por mantener unido su reino, pero la verdad era que los cimientos llevaban mucho tiempo temblando. Lo que nadie sabía era que la mayor angustia de todas seguía acechando a la vuelta de la esquina. Pawn Stars nunca fue un golpe de suerte. Lo creas o no, Ricky, su padre, Richard Harrison, más conocido en el mundo como el Viejo, la construyeron desde cero, ladrillo a ladrillo. Richard era tan duro como el que más. Era un veterano de la marina que entendía de dinero, de negocios, y no toleraba ninguna tontería.
A los fans les encantaba su enfoque directo y sin filtros de todo. Cuando Richard falleció en el año 2018, la tienda perdió algo más que a su fundador. En muchos sentidos perdió su columna vertebral. El corazón del programa parecía desvanecerse con él. Rick hizo todo lo que pudo para que todo siguiera funcionando tras el fallecimiento de su padre. Sabía que el atractivo del programa iba más allá de los objetos antiguos. A mucha gente le encantan las lecciones de historia, mientras que otros disfrutan de las interacciones familiares. Y por supuesto a los niños les encanta Chumley. Rick intentó equilibrarlo todo, pero los problemas ya estaban esperando entre bastidores listos para atacar en el peor momento posible. Desayuno ir al lugar de trabajo. Solo me gusta estar cerca de mi padre. Él era, como ya sabes, yo estaba realmente bendecido porque la mayoría de la gente que a su vez como 18, vas a la universidad, ir a un trabajo y salir, o algo así. Y tienes suerte de ver a tus padres cada 2 semanas. Yo pude ver a mi padre todos los días de mi vida. Llevar una casa de empeños en Las Vegas nunca fue glamuroso. Pero Rick tenía una fórmula ganadora: contar historias. Sabía que la gente no solo compraba objetos, sino un trozo de historia, una conexión con algo más grande que ellos mismos. Esa simple idea es lo que convirtió a Pawn Stars en un éxito rotundo. El programa celebraba los objetos raros y extraños, y las historias aún más extravagantes relacionadas con ellos. Luego vino el programa de televisión en el año 2009, sinceramente nadie lo vio venir. De la noche a la mañana, Rick, su hijo Cory y su viejo amigo Chumley se convirtieron en nombres muy conocidos. Desde espadas piratas hasta monedas antiguas, a la gente de todo el país y del mundo le encantaba verlos hacer tratos. La lengua afilada de Cory, las payasadas de Chumley y las expertas habilidades de regateo de Rick convirtieron el programa en un clásico instantáneo. Pero la fama tiene una forma de torcer las cosas. Con más dinero y más atención, llegaron más problemas. Los pleitos empezaron a acumularse. Las rencillas familiares que antes eran privadas estallaron en público. El caos entre bastidores se hizo imposible de ignorar. La dinámica familiar, antaño encantadora, empezaba a parecer tensa y ensayada. La presión de salir en televisión año tras año estaba pasando factura. Las grietas empezaban a aparecer mucho antes de las recientes tragedias. Ni siquiera los supuestos expertos que aparecían en el programa eran inmunes al escándalo. Así es, si algo va mal hay un gran problema. Así es como se sabe si es real. Al final la fórmula funciona, y a veces pierdo dinero, pero la mayoría de las veces lo gano. Johnny Jiménez Jr., experto en juguetes, fue acusado en un caso de violencia doméstica. También estaba Drew Max, el gurú de los recuerdos deportivos, que se vio envuelto en un gran escándalo de fraude. Supuestamente autentificaba objetos de colección falsos, lo que provocó demandas judiciales y una grave crisis de credibilidad para todo el programa. Parecía que cada rincón de su mundo empezaba a desmoronarse. Con el paso de los años, los fans empezaron a notar que algo no iba bien. La magia había desaparecido. Los únicos momentos espontáneos parecían escenificados. Las negociaciones parecían ensayadas y el drama personal eclipsaba la historia y los acuerdos. Lo que una vez fue una entretenida inmersión en artefactos históricos, se había convertido en un accidente de coche a cámara lenta de traiciones y escándalos familiares. Rick luchó por mantener su fortuna intacta, sabiendo que el espectáculo no duraría para siempre. Invirtió en bienes raíces y otras aventuras empresariales. Pero incluso esos planes se toparon con escollos. Su plaza de empeños, un complejo comercial que construyó cerca de la tienda, acabó siendo un fracaso masivo. Los comercios de dentro le culparon de no promocionar bien la zona y siguieron más demandas. Un ambicioso plan tras otro se esfumaba. El que fuera un próspero imperio se desvanecía escurriéndose entre los dedos de Rick paso a paso. Estaba librando una batalla perdida, y la pérdida más devastadora era una para la que nunca podría haberse preparado. El 19 de enero murió Adam, el hijo de Rick Harrison, que solo tenía 39 años. No se trataba de un escándalo público ni de un negocio que salió mal. Se trataba de una angustia privada y profunda a la que ningún padre debería tener que enfrentarse jamás. La noticia provocó una onda expansiva entre los seguidores de la comunidad. A diferencia de su hermano Cory, Adam
Había elegido una vida lejos de las cámaras de televisión y de la fama de la casa de empeños. A decir verdad, muchos espectadores ni siquiera sabían que Rick tenía otro hijo. Adam trabajaba como fontanero y valoraba su intimidad manteniéndose alejado de los focos que habían definido a su familia durante más de una década. Quería una vida normal, alejada del mundo del empeño de oro y plata. Su tranquila existencia hizo que su repentina muerte fuera aún más impactante y trágica. Rick Harrison confirmó la noticia con un desgarrador post en Internet. Compartió una foto suya en la que escribía: «Siempre estarás en mi corazón. Te quiero, Adam». Más tarde se confirmó que la causa de la muerte fue una sobredosis de fentanilo, un duro y terrible recordatorio de la crisis de opioides que azota al país. La muerte de Adam no fue solo una tragedia familiar, sino el reflejo de un desastre nacional mucho mayor. La cadena perpetua de la que hablaban a gritos los titulares no fue dictada por un juez, sino por una adicción que se lo cobró demasiado pronto. La pérdida de Adam proyectó una oscura sombra sobre todo lo demás. Los pleitos y los problemas financieros de repente parecen pequeños en comparación. Para Rick, esto era un dolor sin medida. Mientras que Cory era conocido por su propia racha imprudente metiéndose en peleas de bar y situaciones legales desordenadas, la lucha de Adam era silenciosa. En sus 20s, tú sabes, él tenía problemas con las drogas. Y tú sabes, solo quiero decir, Dios lo puso en rehabilitación tantas veces. Y cada vez le iba muy bien, tú sabes, y luego simplemente recalla. Has oído la misma historia a 1 millón de personas. En el año 2020, Cory había alquilado un vehículo recreativo para una excursión al desierto, lo destrozó y supuestamente se negó a pagar los daños. El propietario afirmó que había dejado el vehículo destrozado, lleno de botellas vacías y basura. Fue otra vergüenza pública para la familia Harrison. El imperio que Rick había construido con todos sus relucientes artefactos y su fama televisiva no podía proteger a su familia del dolor del mundo real. La pérdida de un hijo es un dolor único e interminable, y reconfiguró toda la narrativa de la familia Harrison. El rey del empeño, que podía poner precio a casi cualquier cosa, se enfrentaba ahora a una pérdida que era realmente inestimable e irreemplazable. El programa La Tienda La Fama, nada de eso importaba ante una tragedia tan profunda. El peso de todo era aplastante, y muchos se preguntaban si Rick o el imperio Pawn Stars podrían recuperarse realmente de esto. El campo de batalla de la casa de empeños. Incluso con su mundo desmoronándose, las puertas de la casa de empeños de oro y plata tenían que permanecer abiertas. El espectáculo, en cierto modo, tenía que continuar. Día tras día, la gente entraba con esperanzas, sueños y objetos extraños, creando una extraña distracción del caos entre bastidores. El ajetreo diario del mundo del empeño era una constante. Un campo de batalla de ingenio y negociación que Rick conocía mejor que nadie. Un día un tipo se pavoneó muy seguro de sí mismo sosteniendo lo que parecía un billete británico de 10 libras. Pero no era un billete cualquiera, había sido pintarrajeado por el infame artista callejero Banksy. El vendedor pensó que tenía un premio gordo entre manos. El viejo en su día le habría echado un vistazo y lo habría calificado de falsificación. No sé una mierda de este Banksy o como quiera que lo llamen. Que alguien me explique cómo es que esto no es una falsificación, y no se habría equivocado. Pero el vendedor insistió explicando que las obras de Banksy se venden por miles. Para un tradicionalista no es más que dinero vandalizado. Trajeron a un experto que confirmó que era arte real de Banksy, pero no exactamente un hallazgo raro. Su valor era quizá de unos cientos de dólares. El vendedor, que una vez soñó con una gran paga, intentó salvar lo que pudo. Apuntó a 500, el viejo se habría reído. Tras una brutal negociación, el tipo se fue con 400, A continuación, un trozo de historia. Un veterano de la Marina entró portando un viejo cronómetro utilizado en su día en el buque Héctor de Estados Unidos, un barco de reparaciones de la época de la Segunda Guerra Mundial. El tipo tenía historias y a todo el mundo le gusta la historia militar. Pero seamos realistas, esto no es el 1800. Ya nadie navega con cronómetro. El vendedor quería casi 400, Los expertos en empeños sabios como siempre sabían que los coleccionistas de estos son una raza rara.
El vendedor se resistió, pero llegaron a un acuerdo por 265, No es un mal botín, pero no es el gran sueldo con el que soñaba. Cory, dale el 265, Terminemos con esto. De acuerdo, trato hecho. Gracias. Es una pieza muy bonita. No como esa basura de GPS que la gente usaba para desplazarse. Entonces apareció una vieja foto panorámica en blanco y negro de un aeródromo de la Segunda Guerra Mundial en Las Vegas. El vendedor entró bailando un vals seguro de que tenía una reliquia que valía al menos 500 pavos. Rick apenas se inmutó. Sabía la cruda verdad que sea viejo no significa que sea valioso. El vendedor se aferró a la esperanza contraatacando con 400, Rick se quedó frío. Ofreció 100 míseros pavos. El vendedor, sorprendido, intentó regatear. No hubo suerte. La lección estaba clara: el valor sentimental no se traduce en billetes de $1 en el mundo del empeño. Pero nada llama más la atención de un prestamista que un arma de la época de la Guerra Civil. Un hombre entró con un revólver Savage Navy. Era un arma de aspecto extraño, y el vendedor sabía que era rara. Empezó pidiendo 1.800 pavos. Rick no picó. Llamó a un experto en armas que confirmó que era legítima, pero explicó por qué no fue un éxito de ventas en su día. El arma era pesada e incómoda. Aún así, a los coleccionistas les encanta la historia rara. Su valor era de unos $2 millones como mucho. Estado en que se encuentran las armas probablemente vale la pena al por menor. 1.800 a 2.000 ley. Bueno, el vendedor seguía soñando con ese gran día de paga, pero Rick no estaba para pagar de más. Lanzó una oferta de 800 pavos. El vendedor prácticamente se atragantó. Fueron de un lado a otro dándole vueltas a las cifras. Al final el trato se cerró en $400 millones. Al vendedor no le fue mal, pero Rick salió ganando. Este era el ritmo diario de la tienda, un mundo de pequeñas victorias y aplastantes derrotas que se desarrollaba bajo las brillantes luces. Algunos días la tienda no parecía tanto una casa de empeños como una galería de arte de alto nivel. Los grandes nombres traían grandes esperanzas. Pero como Rick sabía muy bien, no todas las obras de arte tienen un valor incalculable. Un hombre entró con lo que decía ser un jarrón de cerámica con forma de búho de Picasso con la intención de convertirlo en mucho dinero. No se trata de un jarrón al uso. Fue realizado por el propio Picasso en los 1940s o 1950s. Forma parte de una edición limitada de 500, ahora bien, edición limitada suena extravagante, pero lo creas o no, Picasso hizo toneladas de estos búhos. Cada lote se sellaba, numeraba y enviaba a las masas. Por aquel entonces nadie esperaba que fueran supervaliosos, pero pasadas unas décadas ya valen mucho dinero. O al menos eso es lo que esperaba el vendedor. El propietario tenía este jarrón en su casa desde hacía más de 35 años. Entró con la esperanza de conseguir 35.000. Un movimiento audaz. Es justo que un negocio se beneficie de la pérdida de esperanza de otra persona.